Igual, chicos, buenos días. Vamos a comenzar, Marco también está. Vamos comenzando nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar fenómenos de la naturaleza, ¿ya? A ver, decimos, vamos a observar, dice, lo primero que les he mandado. Cuando nosotros soltamos un papel, está en nuestras manos y se cae al suelo, sigue siendo papel. Si un papel lo rompo en 2, en 4, en 8, en 16 y así, sigue siendo papel. Entonces, a ese proceso que no hay cambios, lo vamos a llamar fenómenos físicos. Mientras que si el mismo papel lo quemo, buenos días, hijito, lo quemo, entonces ya el papel perdió su forma, ya no tiene la misma forma, la misma composición, porque ya es un papel quemado. Entonces, a eso vamos a llamar fenómenos químicos. Cuando hablamos de fenómeno, son los fenómenos que ocurren en la naturaleza, en nuestro medio ambiente. Además, hay transformaciones. A ver, seguimos con el ejemplo del papel. ¿En cuál de los fenómenos el papel cambió? ¿Cuál es su respuesta? A ver, ¿quién dice? ¿Quién dice en el físico o en el químico? ¿En cuál de los fenómenos el papel cambió? A ver. En el químico, Miss. En el químico. Yamir. ¿Alguien tiene que objetar la respuesta de Yamir? Camila, Mateo, Janet, Kiarita. ¿En cuáles de los ejemplos? A ver, nuevamente. En el fenómeno físico, el papel sigue teniendo la misma forma. En el fenómeno químico se ha transformado. ¿Por qué? Porque el papel ha sido quemado. Entonces, si ha sido quemado, tiene otra composición. La pregunta que les estoy haciendo, ¿en cuál de los dos fenómenos el papel cambió? Ahora sí, mejor, a ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Dónde el quemado? Ya, pero ¿cómo se llama ese fenómeno donde se quemó el papel? Químico, Miss. Químico. Ya, está bien, pero es que ustedes parece que no me querían responder o están molestos porque entré tarde, de repente, ¿no? Digo, pues, porque no me quieren responder, por eso vuelvo a preguntarles. Ya, hijitos, seguimos, ¿ya? A ver, entonces, eso dice que es un fenómeno químico, es su respuesta del papel quemado. Ahora, ¿qué se entiende por fenómeno? Aquí está la respuesta. Fenómeno es todo cambio o transformación que ocurre en la naturaleza. Ese proceso de cambio, de transformación que va a ocurrir, lo llamamos fenómeno. El cambio que realiza la naturaleza. Y la naturaleza va a tener cambios. Un cerro, después de muchos años se va a erosionar, o sea, se va a convertir en tierra. Y pues por eso que vemos que en los cerros pueden construir casas, porque lo adecúan, y ya no va a ser un cerro, o sea, solamente pues, así, triste. Entonces vamos a plantar, vamos a cambiar. A esos cambios lo vamos a llamar fenómenos. Existen dos tipos de fenómenos, físicos y químicos. El fenómeno físico es aquel que no se altera la composición química del cuerpo.
es la que estudia el curso de física. En cambio, el fenómeno químico es al que sí cambia su composición química, originando nuevas sustancias como propiedades diferentes al cuerpo inicial. Y esto es lo que estudia la química. Fenómeno químico estudia la química. Fenómeno físico estudia la física. ¿Ya? Son partes introductorias que estamos revisando ahora. A ver, aquí les he puesto unos ejercicios para entender si ustedes me han entendido. A ver, les voy a dar unos minutitos para que ustedes pongan si es fenómeno físico o fenómeno químico. Ahí nomás lo pueden hacer, ¿eh? Ahí lo pueden hacer, lo digitan, si quieren lo pueden escribir aquí y después ya lo transcriben. ¿Está bien? Miss, sí. Tenemos que copiar todo donde dice A ver, si no, díctenme ustedes, díctenme. Ya yo voy a digitar y después les paso pantallazo. Lanzar una piedra. ¿Qué puede ser? Voy a preguntar uno por uno, ¿ya? Mejor, porque si no, sí, mejor. Su micro está apagado. Su micro está apagado. Un momento. A ver, aquí Mateo. En este ejemplo, hijo. Mate. Ya, en este ejemplo, si sabemos que el fenómeno físico es el que no altera la composición y fenómeno químico es el que sí se altera. Vamos a completar este ejemplo. A ver, si yo pongo, decíamos, mira, desde el ejemplo, soltar el papel. El papel sigue siendo papel en tu mano, en el suelo. Si ese mismo papel yo lo corto en 1000 pedacitos, sigue siendo papel. Pero ahora, si este papel yo lo quemo, ahí sí se cambia. ¿Ya? Entonces, aquí en la respuesta, ¿en cuál de los fenómenos el papel cambió? Me dijeron que era el fenómeno químico, porque el fenómeno químico es la transformación. Es la transformación de las sustancias. Entonces, los fenómenos van a ser los cambios que ocurren en la naturaleza, los cambios que ocurren o se transforman en la naturaleza. El cambio físico, el fenómeno físico, no altera la composición del cuerpo, pero esto lo estudia la ciencia física. En cambio, el fenómeno químico es el que sí altera su composición y origina nuevas sustancias. Y esto estudia la química. Acá les estoy poniendo ejemplos. A ver, si yo quiero lanzar una piedra, ¿qué tipo de fenómeno será? Físico. Físico. Ahora, doblar un clavo, ¿qué creen que pueda ser? ¿Qué fenómeno?
Físico. 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 También sigue siendo físico, porque el clavo sigue teniendo su misma forma. Físico, abajo. Físico, la Romper una 3. hoja sigue físico, ¿no es cierto? Sí. No cambia su forma porque lo rompemos y sigue teniendo la misma forma. Sigue teniendo la misma forma. Respirar. A ver, respirar. A ver, acordémonos cuando hemos hecho sistema respiratorio. Ya, ¿por qué químico? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué químico? A ver. Acuérdense, a ver, ¿por qué químico? Porque ya, sí, porque cuando nosotros respiramos, ¿qué estamos ingresando por nuestra nariz? Aire, aire. El aire en el pulmón se queda el oxígeno y eliminamos el anhídrido carbónico, el CO2. Se queda el O2 y sale el CO2. Por eso, el proceso de la respiración es un fenómeno químico, porque hay transformación, ¿ya? Hay transformación. Ahora, el proceso digestivo, ¿qué creen que puede hacer? El proceso digestivo. Químico. Químico, ¿por qué? Si nosotros hemos tomado nuestro desayuno, a ver, yo he comido un pan con huevo en el desayuno. Ese pan con huevo que he comido no está como pan con huevo en mi estómago, no va a pasar así, se va a transformar, se va a licuar. Se va a licuar primero con mis dientes, porque he tenido que masticarlo. Lo he degluido, lo he pasado y llega a mi estómago. Y en el estómago se transforma. Y por eso esa transformación, esa composición es fenómeno químico. Hervir agua. ¿Ustedes qué creen que sea? Físico, físico. Físico, porque sigue siendo agua, pues. Sigue siendo agua. Así haya pasado el vapor de agua, cuando va a hervir el agua se cambia de estado, pero no cambia su composición. Por eso sigue siendo físico. Doblar una hoja. Físico. Físico. Ya. Doblar una hoja, seguimos poniendo físico. A ver, un carro aumenta su velocidad. ¿Qué creen que sea? Químico. A ver, pensemos un poquito. Físico. Ya, pero el carro se va a mover ¿con qué? ¿Con qué se mueve el carro? Motor. Ya. El motor, la gasolina. La gasolina. Claro, aumenta la velocidad con ello, pero igual sigue teniendo su misma forma, no cambia nada, se desgasta nomás ahí. Entonces, ahí seguimos dejándolo en físico, porque no hay mayor cambio, no hay cambio en el carro. La oxidación de un clavo, a ver, cuando un clavo se oxida, ¿cambia su composición o no? No, es físico. Sí. Químico. Químico, porque cambia su composición, pues ya no tiene ese color, inclusive tiene otro color diferente, marrón, una cosa así. Entonces, por eso es un fenómeno químico. Que se pudra una manzana. ¿Qué cambio es? Químico. Porque la manzana que se pudre, vuelve a ser manzana, ¿la podemos comer? No, Miss. Ya no, pues, ya no lo vamos a poder comer porque se ha malogrado y ya lo tenemos que eliminar nomás. Por eso es que cambian su fenómeno. Listo. Leonela, ¿alguna consulta?
Miss, una pregunta. ¿Tengo que copiar todo o les aplico desde No. donde estábamos? Todo, hija, porque está en imágenes, está siendo Y bien además es fácil. poco, Miss. No,